Bueno, vamos a ver continuar con amplificadores operacionales. En este video vamos a tocar algunas características reales de los amplificadores que eh, debemos tomar en cuenta para que en caso de que el circuito no funcione como esperábamos, pues por ahí puede estar el error, la razón por la que no esté funcionando en forma tan apegada a lo ideal, ¿sí? Entonces, el amplificador operacional tiene algunas características de diseño que lo hacen no funcionar en forma perfecta y se, se las podemos corregir o aminorar. Esta es una de ellas. Esta definición que está aquí, esta es una R, así. Esta es una definición de uno de los problemas que tiene el amplificador operacional. Se le llama slew rate. El slew rate o velocidad de subida, cuando a mí me enseñaron este concepto, me lo tradujeron mal. Nos lo enseñaron como velocidad, razón de cambio del voltaje de salida, pero no hacían referencia a la razón de cambio a la subida o a la bajada, ¿sí? O sea, cómo cambia el voltaje conforme transcurre el tiempo, a eso se refiere la razón de cambio. Cómo cambia el voltaje, ya sea creciendo o bajando, disminuyendo, conforme transcurre el tiempo, ¿no? Entonces es la razón de cambio con respecto al tiempo. Entonces una mejor definición la da el traductor de Google, le pone uno ahí slew rate y dice velocidad de subida. O sea, está más claro así, ¿sí? O sea, es un problema que tiene el amplificador operacional de responder a la misma velocidad con que la señal entra y sube y baja. Si la señal sube y baja lenta, pues el operacional debe reproducir esa velocidad de cambio. Si la señal sube y baja muy rápido, el operacional debe poder reproducir esa velocidad de cambio. Si lo hace más rápido, pues más rápido debe reproducir a la salida los cambios de la señal. Pero todo tiene un límite, o sea, el amplificador operacional tiene un límite de reproducción, de velocidad que puede tolerar, ¿sí? Así que puede ser que acepte señales muy lentas hasta constantes, pero cambios drásticos muy rápidos no los va a poder seguir en crecimiento, más que nada en crecimiento de su vida. Por eso a eso se le llama una limitación que tiene, o sea, el slew rate del amplificador, ¿sí? Que lo vamos a identificar así como la velocidad de subida. Y aquí está la definición que tomé de uno de los libros que lo explica más o menos. Ahí dice que es un fenómeno que ocasiona distorsión eh, no lineal. Ya con que la señal de salida salga diferente a la señal de entrada, pues se dice que ya está distorsionada. Entonces aquí dice que es un fenómeno que ocasiona distorsión no lineal en la señal de salida, eh, porque no la está reproduciendo igual, ¿sí? Y es exactamente a la subida, al momento en que la señal sube, no cuando baja. Y por eso se define como la razón de cambio del voltaje respecto al tiempo, ¿sí? O sea, la razón de cambio con respecto al tiempo. Aquí está en términos continuos como una derivada, pero igual puede estar en términos discretos, o sea, así como un delta B0
con respecto a delta T máximo. Entonces nuestro amplificador pues puede hacer un cambio de voltaje respecto al tiempo máximo, y no va a poder superar ese límite. Ese límite se lo da este dato que el fabricante nos reporta. SR, o sea, las iniciales de slew rate. SR es el dato que el fabricante nos da y nos dice esta razón de cambio no puede exceder de este valor, porque el operacional no lo puede seguir, ¿sí? Así que hay una rapidez máxima de variación de voltaje. Por ejemplo, en el caso del amplificador operacional 741, el 741, que es el operacional que más se usa en los circuitos de laboratorio de la UAM, tiene una razón de un slew rate de, aquí se los pongo, de 0.5. 0.5 volts por microsegundo. O sea, la velocidad máxima que puede tener en su salida el operacional es de 0.5 volts. Puede crecer 0.5 volts en un microsegundo. No puede crecer más voltaje en un microsegundo. Si lo convertimos a este micro, lo subo y lo hago que quede en volts por segundo, sería que en cada segundo puede crecer 0.5 megavolts, o sea, en cada segundo es capaz de recorrer 500,000 volts en cada segundo. A esa velocidad crece. No quiere decir que vaya a la salida a entregarme 500,000 volts. Quiere decir que a esa velocidad es capaz de cambiar la señal, como si pudiera crecer desde 0 hasta 500,000 volts en un segundo. Pero como es una cantidad enorme y nosotros en el operacional solo trabajamos voltajes de máximo unos 20 volts arriba y 20 volts positivos, 20 negativos, entonces lo más que, o sea, si el operacional puede alimentarse ahorita aquí, ¿no? ¿Sí? Sus entradas. Si el operacional lo puede alimentar con 20 y menos 20, así con esos voltajes, quiere decir que tiene un rango de variación máximo de 40 volts. 20 y 20 son 40. Así que 40 volts de recorrido. 40 volts de recorrido es lo más que puede variar el voltaje de salida. Si recorre 0.5 volts en un microsegundo, 0.5 volts quiere decir que va a recorrer 1 volt en 2 microsegundos. 1 volt en 2 microsegundos. Entonces, para que recorra 40 volts, va a requerir 40 por 2 microsegundos, serían 80 microsegundos. 80 microsegundos le va a llevar a moverse desde este voltaje hasta este voltaje, la salida. Hacer este recorrido le va a llevar 80 microsegundos. ¿Sí? Eso nos habla de la capacidad que tiene el operacional, pero no puede irse más rápido. Tiene esa limitación. Y el fabricante nos da este dato, el slew rate del amplificador. Hay otros amplificadores con una velocidad, un límite de velocidad más alto, o sea, pueden irse a velocidades todavía más mayores que esta. Un slew rate que aquí se vería como en unidades con prefijo más pequeño, en vez de ser microsegundos,
podría ser que esté en nanosegundos o picosegundos. Los amplificadores operacionales con transistores FET tienen velocidades más altas, responden más rápido. Los transistores como este, el 741, que es con transistores de los llamados BJT, esos transistores que son los primeros que se inventaron, que son los transistores más viejitos que hay, pues responden a esta velocidad, a 0.5 volts por cada microsegundo. Pero hay amplificadores operacionales que están hechos con transistores más rápidos, responden más rápido y son capaces de moverse 0.5 volts no en un microsegundo, sino a lo mejor en un nanosegundo o en un picosegundo, hacen ese recorrido rapidísimo. Entonces, esta es una limitación. Vamos a continuar aquí en el pizarrón blanco para que quede un poco más claro este concepto. Entonces, quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo aquí un amplificador como este, por ejemplo, un seguidor. Es un amplificador seguidor. Lo que entra es lo mismo que sale. Si yo alimento un voltaje escalón que hace una transición instantánea y va de 0, por ejemplo, de 0 a 5 volts, pues yo esperaría que aquí a la salida hiciera este mismo comportamiento, de 0 a 5 volts la salida. Así que si entra un escalón de voltaje, pues debe salir un escalón de voltaje. Pero las limitaciones del amplificador, su velocidad de subida, pues no le da para responder así de rápido. Entonces va a responder de esta forma, de 0 a 5. Y le va a llevar un tiempo. Le va a llevar un tiempo hacer este recorrido. Este delta V0 le va a llevar un tiempo. Esa pendiente, que es precisamente la razón de cambio de voltaje respecto al tiempo, si este es un 741, va a ser seguramente de 0.5 volts por microsegundo, o sea, no va a poder ser más grande, o sea, no va a poder ir más rápido, está limitado a esto, no va a poder responder así de rápido. Este es un comportamiento ideal y este es un comportamiento real, ¿sí? Está limitado el amplificador en la velocidad de subida. La velocidad de subida pues, es el slew rate, que sería esta relación que está aquí, ¿sí? Está mostrando precisamente su velocidad, su slew rate, su velocidad de subida. Otra manera de identificar esto en un amplificador operacional es si nosotros alimentamos una señal triangular a este mismo circuito. Este circuito, como es un seguidor, pues tiene una ganancia de voltaje unitaria. Vale 1 su ganancia. ¿Sí? Ahí arribita se alcanza a ver, su ganancia vale 1. Así que si yo le alimento
Aquí está el amplificador con ganancia unitaria. Esta es la terminal de entrada. Esta que está aquí, esta terminal es esta, y la terminal de salida es esta otra. Así que aquí está el voltaje VI. Acá está el voltaje V0. Es VI, V0. ¿Sí? Este cuadrito, pues es este circuito. Si yo alimento una señal triangular, como esta, el recorrido de 0 a un cuarto de ciclo, que corresponde a 90 grados, o sea, pi medios, ¿sí? Si se alcanza a ver, estoy checando en la imagen, si va de 0 a pi medios. Este recorrido que hace de 0 a pi medios me va a hablar de la velocidad o la frecuencia de la señal, ¿sí? Vamos a lo voy a escribir mejor así. Este recorrido que hace en el primer, este es un periodo, fíjense, de aquí a acá es un periodo, ¿sí? La frecuencia de esta señal es 1 sobre ese periodo. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Así que desde a este punto, desde este origen hasta acá, donde termina un ciclo, en el eje del tiempo, está el periodo. El recorrido de un cuarto de ciclo, que es aquí, t cuartos, un cuarto del ciclo, está aquí un cuarto. Este recorrido habla de la velocidad de subida. Si este voltaje llega a el valor voy a pintar con otro plumón aquí. Si llega al valor Vp y abajo a menos Vp, entonces la velocidad de subida aquí de este voltaje es delta VI en delta T, o sea, es Vp entre T cuartos, ¿sí? Esta es la velocidad de subida, o 4 veces Vp sobre T, o sea, la velocidad con que está creciendo la señal es 4 Vp por F. Ya ven que 1 sobre T es la frecuencia, así que reemplazo esta T, ahí ya se me estaba yendo la imagen, a ver, ¿sí? Ahorita repaso esto, ¿sí? Entonces les decía, aquí está el seguidor. Si yo alimento una triangular, pues espero que salga una triangular, pero vamos a ver, porque esta triangular tiene un periodo, y ese periodo me habla de su frecuencia, la frecuencia de esta señal. La frecuencia es el inverso de este periodo, el tiempo que dura
la señal. La velocidad de subida en este primer cuarto de ciclo está dada por esta pendiente. Es cómo cambia el voltaje entre cómo cambia el tiempo. ¿Cuánto cambió el voltaje? Pues cambió de aquí a acá, de aquí a acá, cambió Vp. Por eso pongo Vp arriba. ¿Y cuánto cambió el tiempo? Cambió T cuartos. Así que pongo T cuartos. El 4 sube y me queda T abajo. El inverso de T, según esto, es la frecuencia. Así que quito el inverso de T y pongo F. Y ya tengo la velocidad. La puedo tener así en términos del tiempo, del periodo, o en términos de la frecuencia. Entonces, la velocidad de subida es esta, 4Vp por F. En esta señal triangular. La velocidad de subida, esta velocidad es la misma que tiene por acá, en esta otra subida, aquí y acá. ¿Sí? Este amplificador, el 741, solo puede crecer a 0.5 volts por microsegundo máximo. Así que si esto es menor al slew rate del amplificador, que es 0.5 volts por microsegundo, si esto se cumple que es menor o igual, todavía se vale el igual, ¿sí? Menor o igual a 0.5, lo que sale va a ser igual a lo que entra, se va a cumplir, va a seguir saliendo la señal triangular así, sin distorsión, porque la velocidad de entrada es menor a lo que es capaz de aguantar el operacional. Por eso, mientras sea menor, sale sin deformación. Pero si este valor es mayor a 0.5, si es mayor, quiere decir que la velocidad de esta señal es mayor a lo que puede seguir el amplificador. Y como no lo va a poder seguir, entonces ya no me va a salir así. Me va a salir más lenta la subida de lo que debe ser, ¿sí? Y la señal no va a crecer tan rápido. Así que en vez de que haga esto, va a hacer más, no va a alcanzar el voltaje pico porque no tiene tanta velocidad, o sea, va a hacerlo así, así. La bajada sí la va a hacer bien, pero la subida la va a hacer más lento, así, con esta pendiente, con la pendiente de 0.5 volts por microsegundo. No va a poder hacerla más rápido como está entrando, sino con esta pendiente que corresponde a este valor. Y eso va a hacer que la señal se vea así, en donde se alcanza menos amplitud positiva que negativa y la pendiente de subida es más lenta que la pendiente, o es más chica que la pendiente de bajada, ¿sí? En cambio la entrada, las pendientes de subida y de bajada son iguales, nada más de signo contrario, pero aquí la pendiente de subida es más lenta porque no puede seguir esta velocidad o esta pendiente, ¿sí? Si esto es mayor a esto, entonces va a depender de cuánto valga el voltaje pico de entrada de esta señal y de cuánto valga la frecuencia de la señal, ¿sí? Eso para este circuito que tiene ganancia 1.
si tuviéramos un circuito que no es el seguidor que está aquí arriba, el seguidor si tuviéramos un circuito que es un amplificador con ganancia mayor a 1, entonces estaríamos en más problemas, porque si este tiene una ganancia de 10, entonces el voltaje de salida que esperamos debería crecer hasta 10 veces BP. En ese tiempo, en un cuarto de ciclo, esperamos que crezca 10 veces BP, porque esto vale 10. 10 por BP me da 10 veces el voltaje pico. Así que esperamos un crecimiento más alto. Como esperamos un crecimiento más alto en el mismo tiempo, entonces esta señal que sale del amplificador va a tener más velocidad que la que entró. O sea, va a tener un delta V0 en delta T que va a ser 10 veces el voltaje sobre T cuartos. O sea, 40 veces BP sobre T. O sea, 40 veces BP por la frecuencia. Entonces vean cómo la razón de cambio del voltaje de salida es más grande que la razón de cambio del voltaje de entrada, que me dio 4 veces BP por F. Acá son 40 veces BP por F. Si este amplificador amplifica 10 veces, como es más grande el cambio de voltaje, la velocidad que representa esto es más grande. Así que si esto es lo que esperamos a la salida y es mayor a 0.5, si no cumple esta condición, que es el límite máximo, este es el límite máximo. Si no cumple esta condición, va a salir deformada, como la había dibujado. Más lenta a la subida que a la bajada. ¿Sí? Va a salir deformada. Tenemos entonces que cuidar que la ganancia por el voltaje pico de entrada, por la frecuencia, todo este producto de 3 datos, ganancia, voltaje pico y frecuencia, este producto sea menor o al menos igual a 0.5. De lo contrario, no va a poder el amplificador seguir esa velocidad y va a salir más lento, va a alcanzar menos voltaje. ¿Sí? Así que esta es una información que debemos tener presente cuando veamos que nuestra señal sale mal, que no sale como la esperábamos. ¿Sí? Así la esperábamos y resulta que nos está dando algo como esto. Algo así. ¿Sí? Entonces, en vez de ver una triangular simétrica, pues la vemos así y decimos, ¿y ahora qué está pasando? Pues es precisamente la velocidad de subida, el slew rate. Y hay que cuidar este límite. ¿Sí? Este límite que está por acá. O sea, mi velocidad de salida, que es la que me interesa, mi velocidad de salida debe ser menor o igual a 0.5 volts por microsegundo si uso el 741. Si uso otro operacional, pues hay que investigar cuánto vale el slew rate.
que es el que nos va a marcar el límite, y ese nos va a decir cuál va a ser la frecuencia máxima que podemos manejar, ¿no? Porque con este dato yo ya puedo decir, bueno, mi frecuencia máxima que puedo trabajar va a ser 0.5 entre 40 por BP, 40 por BP. Así que, ¿de qué va a depender mi frecuencia? Del voltaje pico y este par de números que está aquí, ¿sí? De cuánto valga mi voltaje pico. Por ejemplo, si el voltaje pico vale 1 milivolt, ¿sí? Si el voltaje de entrada es 1 milivolt, ahí está. Si el voltaje pico de entrada es 1 milivolt, vengo, lo vacío acá y me da 40 milivolts. Los milis suben como kilos, así que sería, la frecuencia sería kilos multiplicando a 0.5, lo que me da 500 entre 40. Así. 500 entre 40 me va a dar una frecuencia de 12.5. Bueno, aquí tengo un detallito, ¿no? O sea, a ver, aquí me falta considerar los micros, ¿sí? 0.5 volts por microsegundo, así que aquí tendría yo que poner los micros hacia arriba, y esto sería 0.5 por 10 a la 6, por 10 a la 6, para que me queden volts por segundo. 0.5 volts por segundo, aquí están, divididos entre 40 por BP. 40 por BP. Ahora, sustituyo este dato, y este dato me va a ser abajo milis, y va a subir como kilos, o sea, 10 a la 3. Abajo es 10 a la menos 3, aquí abajo es 10 a la menos 3, pero sube como 10 a la 3, así que me queda 0.5 por 10 a la 9 sobre 40. ¿Sí? Y esto me da una frecuencia máxima de operación que sería, los voy a calcular, es 0.5 10 a la 9 entre 40. Son 12.5 megahertz, ¿sí? Entonces, si el voltaje vale 1 milivolt, no tiene problema. Puede manejar frecuencias tan altas como 12.5 megahertz, sin que le afecte la velocidad de la señal. Y eso porque la ganancia vale 10, ¿no? Si la ganancia es más grande, pues se empieza a alterar la frecuencia y es más pequeña, porque la ganancia es mayor. Me va a quedar un número más grande que 40, y eso va a hacer que la frecuencia empiece a bajar. A mayor ganancia, menos frecuencia máxima que puedo operar, ¿sí? Y también depende del voltaje. A mayor voltaje de entrada, pues también menos frecuencia voy a poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, si en vez de trabajar con milivolts uso volts, entonces aquí me quedaría 10 a la 6, seguiría siendo así, 10 a la 6, si mi entrada es 1 volt, y acá tendría un máximo de 12.5 kilohertz, o sea, 12.500 hertz, es la máxima frecuencia que puede trabajar el operacional. No le puedo meter frecuencias más altas, como frecuencias agudas de audio. A frecuencias agudas de audio, a lo mejor un violín que se escuche a frecuencias de 18 kilohertz, se va a escuchar distorsionado,
18 kilohertz es una frecuencia por arriba de este límite y voy a tener problemas para escuchar frecuencias de música muy altas, ¿no? Frecuencias agudas. Si meto voltajes de entrada de 1 volt y tengo ganancia de 10 como esta, ¿sí? Entonces ahí se ve para qué las limitaciones que me va a ocasionar el slew rate. Pasamos a otra característica del amplificador. Esta es otra característica de defecto que tiene el amplificador operacional. O sea, lo empezamos a ver como un triangulito con sus dos terminales, negativa y positiva. ¿Sí? Cuando nosotros lo alimentamos y ponemos su voltaje por acá y por acá, digamos, le pongo 10 y menos 10 volts, ¿sí? Automáticamente dentro de él se produce un voltaje normalmente en esta terminal positiva que se llama VOS o voltaje de desnivel. De desnivel. Esta O me supongo que es de offset y este S de shift, corrimiento de nivel o desnivel, como sea, ¿no? Un corrimiento de un desnivel. Es un voltaje. Los libros le llaman voltaje de desnivel o voltaje de offset. En los textos inglés se conoce más así, voltaje de offset. En los libros le ponen esta notación, pero en las hojas de datos del fabricante, cuando nosotros investigamos en la hoja de datos del fabricante, que tenemos que acostumbrarnos siempre a ir a la información que el fabricante da de cada producto, de cada dispositivo. Entonces, en la hoja de datos del fabricante, este voltaje VOS, el fabricante le llama VIO. Así que el fabricante le llama de una forma, los libros le llaman de otra. Eso siempre pasa, nunca se ponen de acuerdo. Los autores de los libros usan una terminología y los fabricantes usan otra. Pero es un voltaje que se produce dentro. Nosotros no lo vemos. Al alimentar automáticamente dentro, en esta patita, dentro se produce un voltaje que se puede modelar afuera, como aquí. Y entonces es un voltaje de corrimiento, un voltaje de desnivel. Por ejemplo, el 741, el amplificador más popular que se usa, tiene un voltaje que va de 1 milivolt a 5 milivolts, de 1 milivolt a 5, ¿no? Aquí en esta hojita anoté la información del fabricante. Entonces, este vale como del orden de, lo pongo acá, de este lado, que es del orden de 1 milivolt a 5 milivolts. Este es el valor típico, este es el valor máximo que llegamos a tener. Así que más o menos para que nos demos una idea del tamaño de ese voltaje parásito, es un voltaje indeseado que se produce dentro. Y si no lo tomamos en cuenta, entonces imagínense que otra vez hacemos un seguidor como el que acabamos de ver con el slew rate, un seguidor, ¿no? Entonces este no lo estamos viendo, está dentro del operacional. Y voy a hacer un seguidor. Bueno, pues hago la conexión para que funcione como seguidor. Pongo así y así. Ya lo conecté como un seguidor. Si yo le pongo esta patita, que es mi entrada
al amplificador, la entrada positiva al amplificador. Si yo la pongo a tierra, pues no está entrando nada, y como no está entrando nada, yo esperaría que el voltaje de salida fuera 0, porque está entrando 0 volts, tierra, pero no sale tierra, no sale, o sea, no salen 0 volts, sino que voy a ver este voltaje, lo voy a ver aquí afuera, ¿sí? Como si lo estuviera aplicando a la entrada. Así que aquí voy a ver el voltaje de offset. Quiere decir que mi circuito está funcionando mal. Voy a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué hay voltaje si no debería de haber nada? Si le estoy alimentando tierra, ¿no? Igual lo mismo si tuviera un amplificador de los que hemos visto. Por ejemplo, pongo un inversor. Y pongo esta terminal a tierra. Entonces, el voltaje de salida en este circuito, que no se ve bien aquí la letra, ahí está, ¿sí? El voltaje de salida que yo espero es que sea, como es un inversor, porque está entrando por la terminal negativa, es menos RF sobre R por el voltaje de entrada. Y como yo no estoy viendo que hay un voltaje como este, pero está aquí adentro, y ese voltaje está entrando a la terminal positiva, está entrando a la pata positiva, pues también va a funcionar como un amplificador no inversor, porque va a funcionar para este voltaje que aparentemente está entrando a esta terminal positiva. Y entonces ese voltaje también se va a ver amplificado. O sea, lo voy a ver acá como más 1 más RF sobre R por DOS. ¿Sí? Este sería el efecto que yo vería si este voltaje lo hago 0. Si yo hago 0 este voltaje, le bajo a la fuente y hago que valga 0, entonces el único voltaje que va a estar entrando va a ser este voltaje, el voltaje que internamente se está produciendo. Ese voltaje va a entrar y lo que vería sería solamente esta respuesta. Y entonces voy a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viendo este voltaje si estoy metiendo 0 volts acá? Si aquí pongo 0, ¿por qué a la salida hay voltaje? Pues porque el voltaje de offset se está amplificando, ¿sí? Se está amplificando como si fuera un no inversor. Esta es la ecuación de un no inversor, porque está entrando aquí a la pata positiva. Entonces, para que eso no pase, tengo que eliminar este voltaje. Lo tengo que eliminar. Ahí es donde se usa en el amplificador sus dos terminales que se llaman de desbalance o de balance, o déjenme ver cómo les había yo llamado en el cuaderno. Esas terminales, ¿qué nombre les di? Ahorita estoy acá, estoy checando. Se llaman de ajuste a cero, terminales de ajuste a cero. Así que en el amplificador acuérdense, en el integrado
tiene sus 4 terminales. Y esta terminal, la 1 y la 5, se llaman 1 se llama terminal de ajuste a 0, o también la 5, terminal de ajuste a 0. Estas dos terminales se usan para corregir este problema. ¿Sí? Van conectadas al amplificador. Hacemos de cuenta, voy a quitar esta, la alimentación. Ya ven que normalmente no se dibuja para que no nos esté estorbando, pero aquí están las terminales, la 1 y la 5 del amplificador. ¿Qué se hace con ellas? Se pone un potenciómetro así. Los extremos del potenciómetro van a la 1 y la 5. La terminal de en medio del potenciómetro, ya ven que el potenciómetro tiene 3 terminales, una que es variable, que se está moviendo, ajustando la resistencia. Entre ella y cualquiera de los extremos, la resistencia es variable si yo le giro al potenciómetro. Pues esta terminal se conecta a la terminal 4, la 4 que está aquí. Entonces, digamos que estoy haciendo esto. Me voy a poner aquí, voy a quitar esta y esta. Le voy a poner aquí 1, 4 y 5. Aquí viene esta. ¿Sí? Estoy colocando un potenciómetro en el integrado de esta forma. Esta es la patita de en medio del potenciómetro, la terminal de derivación. Y hago el ajuste, o sea, aquí lo estoy ilustrando de esta manera, y lo mismo lo puedo hacer acá. ¿Sí? Y hago el ajuste hasta que el voltaje de salida valga 0, cuando este sea 0. ¿Sí? O sea, si este lo ajusto a 0, si lo ajusto a 0, aquí en la salida debe haber 0 volts. Cuando yo ajuste el potenciómetro, se debe ajustar para que haya un 0 aquí a la salida. Así que con esto corrijo ese problema. Lo mismo acá, ya no se debe ver este voltaje. Así. ¿Sí? Esa es una manera de corregirlo. Otra manera de corregirlo es si en este circuito, por ejemplo, bueno, en el seguidor una manera de corregirlo es también, voy a borrar esto. Si yo sé que aquí lo voy a aterrizar, o ok, bueno,
Creo que sí. O sea, si lo que hago es poner algo parecido a lo que acabo de hacer. O sea, pongo un potenciómetro y la terminal de derivación del potenciómetro está. La de en medio pues va al operacional. Y en sus extremos pongo los voltajes que estoy alimentando también al operacional. Si estoy alimentando por acá más 10, pues también aquí pongo más 10. Si estoy alimentando acá menos 10, pues acá pongo el menos 10. ¿Sí? O sea, las alimentaciones las pongo a los extremos. Y ajusto el potenciómetro hasta que acá vea 0 volts. Esa es otra manera de hacerlo si lo hago a la terminal positiva. ¿Sí? La corrección. Y ya cuando quiera meter la señal, pues la tomo de aquí y la aplico. Ya que haya hecho este ajuste, entonces alimento la señal, pero ahí sí no estoy muy seguro de que funcione correctamente porque estoy ajustando para que me entregue 0 volts. Entonces, aquí tengo mis dudas. Yo pienso que sería mejor poner en las terminales que había señalado, que por cierto esta es una de ellas, o sea, esta es la 4, esta es la 4, 5, 6, a ver, déjame ver, es 5, 6, 7, esta es la 7, ¿no? Entonces, esto que pongo aquí, en realidad se usa cuando tengo la configuración, lo voy a quitar mejor, ¿sí? Para ponerlo cuando se usa. ¿En qué configuración se usa? Si vamos a armar un amplificador, a utilizarlo como un inversor, esta terminal normalmente se aterriza. Entonces ahí es donde, en vez de aterrizarla, ponemos así. Y acá sería menos BEE más BSC. Es el BSC y el menos BEE. ¿Sí? Así. Y en esta configuración, pues tomamos las patitas, la 1 y la 5. Entonces pongo el potenciómetro así. Y de esta pata a la 4, tomo la derivación, pero también ahí en la 4 alimento los menos 10 volts de la polarización al operacional, ¿sí? Menos 10 y más 10. Aparte de poner ese voltaje, pongo mi potenciómetro y lo corrijo de esta manera. Si tengo una configuración inversora, porque está entrando a la inversora, el offset lo puedo corregir así o lo puedo corregir así. Tengo dos opciones, que es esta y esta. Y si tengo una configuración no inversora, se lo voy a poner acá. O sea, si vamos a usar el circuito como un amplificador no inversor, entonces la señal va a entrar aquí. Aquí está el BI. En ese caso, esta terminal, que es la que normalmente mandamos a tierra, en la configuración no inversora, porque está entrando a la positiva, esta terminal normalmente va a tierra. Bueno, pues ahora lo que hacemos es poner ahí el potenciómetro. Y ya aquí pongo más BCC menos BEE y
la derivación del potenciómetro en medio, ¿sí? Así que puedo corregir el voltaje de offset que se produce en la terminal positiva dentro del operacional, lo puedo corregir agregando un potenciómetro aquí o ponerlo en las terminales como acá, 1, 4 y 5, ¿sí? O sea, lo puedo poner en sus terminales de acá y aquí ya lo aterrizo. Aquí ya mando esta a tierra, la mando a tierra, o sea, quito eso. Lo voy a hacer para que vean cómo es normal. Es la forma más correcta sería hacerlo así. Esto lo pongo así, es el amplificador no inversor. Y entonces pongo acá mi potenciómetro y su derivación de la 4, la 1 y la 5. Y esta pues es la que va a menos, bueno, aquí lo hago así, a menos B, y acá va a más B, C, C, ¿sí? Entonces aquí está la polarización, aquí está el potenciómetro de que corrige este problema de ajuste a cero, ¿sí? Y esta es la forma más correcta de hacerlo. Pero lo puedo, si quiero, quitar y puedo poner el potenciómetro aquí y puedo hacer el ajuste para que solamente tenga efecto este voltaje, el voltaje de señal que está entrando, ¿sí? Este es otro problema que se corrige en el amplificador para que no nos dé voltajes de salida cuando no hay nada a la entrada, ¿sí? Bueno, dejamos aquí este video, pasamos a otro video para continuar con otro defecto del amplificador. Es nada más otro que me falta y nos pasamos a ver comparadores.